En el silencio del desierto, cuando el viento del Sinaí aún recordaba el trueno de la voz de Dios, el pueblo de Israel estaba a punto de presenciar uno de los momentos más gloriosos de su historia. No se trataba solo de levantar una tienda o construir una estructura sagrada, sino de preparar un lugar donde el Creador del universo mismo habitaría entre los hombres. El tabernáculo no era un edificio cualquiera, era la señal visible de que Dios estaba dispuesto a morar en medio de su pueblo. Cada cuerda, cada tabla, cada hebra de lino tenía un propósito divino. Después de meses de trabajo y obediencia, había llegado el día señalado, el día en que el tabernáculo sería levantado y la gloria del Señor descendería sobre la tierra. Moisés había recibido las instrucciones directamente de Dios en el monte Sinaí. No fueron simples planos o medidas, sino una revelación celestial. Dios le mostró cómo debía ser su morada, un lugar santo, puro y ordenado. Cada elemento debía reflejar su santidad. Durante semanas, los artesanos escogidos por Dios, Bezalel y Aholiab, trabajaron con sabiduría y precisión. Tejieron cortinas con hilos de azul, púrpura y carmesí, martillaron oro, moldearon bronce, tallaron madera de acacia. El campamento entero vibraba con expectativa. Los israelitas habían traído ofrendas voluntarias, oro, plata, piedras preciosas, lino fino, hasta que Moisés tuvo que pedirles que dejaran de traer más, porque ya había suficiente. Todos querían participar en aquel proyecto divino, y cuando todo estuvo listo, el Señor habló nuevamente a Moisés. En el primer día del primer mes levantarás el tabernáculo del testimonio. Era un nuevo comienzo. El primer día del año marcaría el inicio de una nueva etapa, una vida guiada por la presencia de Dios. Moisés, obediente como siempre, se levantó temprano. El sol nacía sobre el desierto y sus rayos dorados caían sobre el campamento. Era un día solemne. Las tribus observaban en silencio cómo Moisés, junto a los sacerdotes, se preparaba para erigir la morada del Altísimo. Uno a uno, los componentes fueron colocados en su lugar. Las tablas de madera se levantaron firmes, las bases de plata se asentaron en la arena y las cortinas finamente tejidas cubrieron el interior como un manto celestial. Sobre ellas, las cubiertas de pieles protegían el santuario del sol abrasador. El atrio exterior, formado por lino blanco, fue extendido alrededor, delimitando el espacio sagrado. En su entrada, una cortina azul y carmesí se movía suavemente con el viento, como una invitación divina a acercarse con reverencia. Luego Moisés comenzó a colocar los objetos sagrados, cada uno en su lugar exacto, conforme al mandato de Dios. En el corazón del tabernáculo colocó el arca del testimonio. Dentro de ella estaban las tablas de piedra con los 10 mandamientos, la evidencia del pacto entre Dios e Israel. Sobre el arca puso el propiciatorio, cubierto de oro puro, con 2 querubines de alas extendidas mirando hacia el centro, donde la presencia invisible del Señor reposaría. Moisés cerró el velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo, porque ningún hombre podía mirar dentro de ese espacio reservado solo para Dios. Frente al velo colocó la mesa de los panes de la proposición, y sobre ella dispuso los panes frescos, símbolo de la provisión constante de Dios para su pueblo. A la izquierda colocó el candelabro de oro y encendió sus 7 lámparas, que representaban la luz divina iluminando el camino de los hombres. Delante del velo colocó el altar del incienso, y sobre él quemó incienso aromático, como símbolo de las oraciones que suben hasta el cielo. En el atrio exterior puso el altar de bronce, donde se ofrecerían los sacrificios por el pecado. Entre el altar y el tabernáculo colocó la fuente de bronce, donde Aarón y sus hijos debían lavarse antes de entrar en el servicio.
Cada detalle fue cuidado con exactitud. Moisés no cambió nada, no improvisó. Obedeció palabra por palabra lo que Dios había mandado. Y la Escritura repite una frase que se convierte en un sello de fidelidad. Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Así lo hizo. Era la obediencia perfecta que preparaba el terreno para la manifestación de la gloria. Pero antes de que esa gloria descendiera, el tabernáculo debía ser consagrado. Dios ordenó que todo fuera ungido con aceite santo. Moisés tomó el aceite de la unción y comenzó a ungir cada objeto: el altar, la mesa, el arca, el candelabro, la fuente. Todo fue rociado con aceite perfumado que simbolizaba la santificación y la separación para Dios. Luego, Aarón y sus hijos fueron vestidos con las vestiduras sacerdotales, túnicas blancas, cinturones, mitras, y sobre Aarón el efod con las piedras preciosas que representaban a las 12 tribus de Israel. Moisés los ungió y los santificó, apartándolos para el servicio del Señor. El pueblo observaba en silencio, con un respeto profundo. Era el momento en que lo humano se encontraba con lo divino. Cuando todo estuvo preparado, Moisés ofreció los sacrificios ordenados, el holocausto y la ofrenda de paz. El humo subía lentamente hacia el cielo, y el incienso llenaba el aire con fragancia. Entonces ocurrió algo que cambiaría la historia de Israel. Una nube espesa descendió desde el cielo y cubrió el tabernáculo. La presencia del Señor llenó todo el lugar, y el fuego divino descendió sobre el altar, consumiendo la ofrenda. El suelo tembló bajo los pies de los israelitas, y el pueblo cayó rostro en tierra. Nadie podía entrar al tabernáculo, ni siquiera Moisés, porque la gloria del Señor lo llenaba por completo. Era el cumplimiento de la promesa: habitaré entre ellos y seré su Dios. Por primera vez, Israel vio la presencia visible de Dios morando entre ellos. No era un Dios lejano, sino uno que caminaba con su pueblo. De día, la nube descansaba sobre el tabernáculo. De noche, el fuego brillaba sobre él, iluminando el campamento. Aquella nube y aquel fuego se convirtieron en señales constantes de su presencia. Cada mañana, cuando los israelitas despertaban, miraban hacia el tabernáculo y veían la nube. Sabían que Dios estaba allí. Cada noche, cuando el fuego resplandecía en medio del desierto, recordaban que el Señor no los había abandonado. El tabernáculo era mucho más que una estructura física. Era el corazón del campamento, el recordatorio de que Dios estaba en medio de su pueblo. Representaba comunión, perdón, dirección y santidad. Cada objeto dentro de él tenía un propósito espiritual. El arca recordaba el pacto y la fidelidad de Dios. El candelabro representaba su luz que guía a los hombres. El altar de bronce hablaba del sacrificio necesario para el perdón del pecado. La fuente mostraba la necesidad de pureza, y el velo recordaba que el acceso a la presencia divina estaba limitado, hasta que siglos después Cristo lo rasgaría en dos al morir en la cruz, abriendo el camino directo al Padre. Desde aquel día, el pueblo de Israel no volvió a caminar por el desierto guiado solo por sus ojos. Ahora seguían la nube de la presencia de Dios. Cuando la nube se levantaba del tabernáculo, sabían que debían recoger sus tiendas y marchar. Cuando la nube se detenía, ellos se detenían también. Era Dios mismo guiándolos paso a paso. No había confusión ni temor. Su presencia era su guía y su refugio. Esta historia deja enseñanzas poderosas. Primero, que Dios cumple siempre lo que promete. Había dicho que habitaría entre su pueblo, y lo hizo. Segundo, que la obediencia abre la puerta a su presencia. Moisés obedeció en todo, y por eso la gloria descendió. Tercero, que Dios desea estar cerca de nosotros. Desde el principio de los tiempos, su anhelo ha sido habitar con el hombre.
El tabernáculo fue solo una sombra de una realidad mayor, que cada corazón que le recibe se convierte en su morada. Hoy ya no hay un tabernáculo de oro y madera, sino corazones que arden con su espíritu. Nosotros somos ahora su templo. Así como Moisés levantó el tabernáculo según el diseño de Dios, también nosotros debemos levantar nuestras vidas conforme al modelo de su palabra. Cuando obedecemos, cuando limpiamos nuestro interior, cuando dejamos que su fuego consuma lo que no le agrada, su gloria vuelve a descender y llena nuestra alma. El desierto nunca volvió a ser el mismo después de aquel día. El pueblo de Israel ya no era solo un grupo de exesclavos rumbo a una tierra prometida. Eran el pueblo donde Dios habitaba. Cada vez que miraban hacia el centro del campamento y veían la nube o el fuego, recordaban que no estaban solos. Aquel tabernáculo se convirtió en símbolo de esperanza, de fidelidad y de cercanía divina. Dios no los había sacado de Egipto para abandonarlos, sino para caminar con ellos, para enseñarles a depender de su presencia. Así también es con nosotros. Cuando sentimos su presencia en medio de nuestras pruebas, recordamos que Él sigue siendo el mismo. El Dios que descendió sobre el tabernáculo sigue llenando corazones hoy. Él no ha cambiado. Sigue guiando, perdonando y manifestando su gloria donde hay obediencia y humildad. La historia del tabernáculo es la historia de un Dios que no se conformó con mirar desde lejos, sino que quiso morar entre los hombres. Y así, bajo el cielo ardiente del desierto, cuando la nube del Señor cubrió el tabernáculo y su fuego brilló en la noche, el pueblo comprendió algo eterno, que la verdadera gloria no estaba en el oro, ni en las piedras preciosas, ni en los tejidos finos, sino en la presencia de aquel que había decidido habitar entre ellos. Era el comienzo de una nueva historia. La historia de un Dios que camina con su pueblo, de un Dios que guía con luz y fuego, de un Dios que hace del corazón humano su morada eterna. Si te gustó el video, déjame un like, compártelo con tus amistades. Comenta qué te pareció y no olvides suscribirte al canal y tocar la campanita para nuevo contenido. Gracias por ver.